decía que nosotros lo que estamos resolviendo son esquemas estructurales, donde el círculo es una columna y una línea es una viga. Claro, y viendo cómo está armada la losa, si es cruzada, o sea, bidireccional o unidireccional, nos damos cuenta cuál es viga y cuál es no. También es importante en los esquemas que diga viga tanto, entonces cuando no tiene el nombre de la viga, no es viga, no hay ninguna viga ahí. Y eso se suma si está en un lateral de una losa unidireccional. Ahora, los esquemas se usan para esquematizar la estructura, para conceptualizar, hasta para calcular, porque ahí precisamente tenemos lo que necesitamos para el cálculo, que son las dimensiones y las medidas, ¿no? Y la luz de cálculo, ¿no? En el esquema, ¿no? Sin duda, a eje de cada elemento donde se apoyan las estructuras, eso es la luz. No es en el interior de las columnas, sino en el eje de las columnas, por ejemplo, en el tema vía. Pero comparto la pantalla y vemos y así podemos responder la pregunta de Bren. Este es un plano de un TIF de hormigón, ¿no? Y ahí vemos donde la columna pasa a tener un color un poquito más oscuro, a veces rayado, acá tiene un hatch pleno, así un color pleno. Vemos los símbolos y las numeraciones de las losas, la numeración de las columnas, se le pone la medida también, no necesariamente, pero es útil porque vos ves el plano, si esta es 30 por 30, esta es 30 por 40, qué sé yo. La dimensión de la viga, y se le dice que es viga, ¿sí? Claro, tiene más precisión y tiene los ejes de replanteo donde están medidas los centros de las columnas y el filo de las vigas, ¿no? Y a este plano le está faltando las cotas parciales. Pero bueno, para entender, ven que se ve de qué lado va la viga, con la precisión de como si fuese real, digamos. Esto yo lo puedo llevar al plano de replanteo de mampostería y exactamente coincide, y se supone que estas decisiones de qué filo van las vigas en las columnas, lo decidimos a nivel proyectual, ¿no? ¿Cómo, qué querían preguntar? Ari, tenés el micrófono abierto. Ah, pensé que estaban preguntando. Y a la pregunta que hiciste es, vamos a suponer de cómo se grafica en un plano, que en este plano no está. Por ejemplo, con este código de dibujo que yo estoy diciendo, que muevo la cabeza y lo leo así como ven ustedes que la viga está puesta en este sentido, ¿no? Como que hay un derecho y hay un revés del plano. Hay una posición de lectura. Yo giro la cabeza y entonces veo a derecho la viga 264, acá, por ejemplo, ¿no? 264 es porque está en el segundo piso, ¿no? Sí, se le pone el número 2 para decir es sobre segundo. Sobre segundo. Y sin el 100, el número en planta baja, ¿no? Eso es un poco, entonces vos ves una viga 2 y sabés en qué posición está, ¿no? Bueno, la pregunta para los que recién llegaron de Glenda, era la siguiente: ¿cómo me doy cuenta si una viga es invertida en un plano de estructuras? Esa fue la pregunta. Y digo, en este caso uno tiene que suponer que son todas vigas que no hay ninguna invertida. Aunque en algún detalle diga, alguna acotación que diga la viga 264 es invertida, bueno, como para tener en cuenta. Y si no, hay una forma que es muy útil de graficar, que es la siguiente. Lo voy a hacer acá en azul. Por ejemplo, con la posición del plano, esta viga, uno puede hacer un grafiquito de esta forma, más chiquito de lo que lo dibujé, pero más o menos por ahí, no estuvo tan mal, y le hace un rayado, no más finito, como un gráfico. Entonces, a la vez, como si estuviese cortando esto, ¿no? A la vez que yo miro esto, digo, mira esta viga, y por supuesto esta de acá va a tener un grafiquito, que no es, por lo general no se hace esto, pero es muy común en algunos que esté este gráfico, ¿no? Entonces, cuando decimos que es una viga de 12 por 35, ya tenemos idea de que es una viga en L, esta es una viga en T. Y entonces, vamos a suponer esta viga, si está mirando para este lado, o sea, giro la cabeza y digo que es así la viga esta, ¿no? Con la misma lógica,
entonces yo voy teniendo la lectura de qué posición está en la viga, y entonces si yo esta la quiero hacer invertida, digamos, esta viga, digo, bueno, y el gráfico entonces sería así, y ahí claramente entiendo a simple vista que esta viga es invertida. Glenda, ¿se entendió? Tampoco expliqué la teoría de la relatividad, Glenda, ¿eh? No, no, Sí, no, pero porque cuando hablamos de viga invertida, por lo general la tomamos como viga rectángulo. sí. Y acá esta figura como viga en L. Bueno, si vos haces un corte por ahí, que inclusive la viga que vimos en la obra, la viga es esta. ¿Sí? Se calcula en el momento positivo, y esto viene bien porque es el tema que estamos viendo nosotros. Se calcula en el momento positivo dónde comprime esta viga invertida, si esta fuese invertida, en el momento positivo, o sea, en el tramo. ¿Dónde comprime? Bueno, donde comprime siempre acá. Pero si yo quiero decir, che, ¿y en el apoyo dónde comprime esa viga invertida? O sea, donde está apoyando acá en la columna. Bueno, y en el apoyo comprime acá, al revés. Y ahí pasa algo que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, es que cuando yo calculo en el tramo y hay una viga invertida, tengo que considerar que hay un ancho de colaboración. O sea, no hay W si no hay B. Se invierte ahí a lo que estamos viendo. Nosotros vimos, vamos a suponer, estamos analizando una viga similar a esta. Lo primero que calculamos ya fue el apoyo. Creo que la clase de hoy vamos a calcular el tramo, porque todavía no lo hicimos, según lo que me acuerdo. Díganme si me equivoco o porque me confundo los kurdos. ¿Sí? No calculamos, calculamos solo el apoyo Vamos a del tramo de calcular la el 2 y tramo. 3. Hoy vamos a calcular el tramo. Pero ¿qué pasa cuando una viga es invertida con esta situación? Bueno, es a la inversa. En el apoyo hay colaboración y en el tramo no hay colaboración. No se te escucha, Glenda. No, no, estoy pensando. Bien, bien. Estoy hablando conmigo misma. Está bien, perfecto. Bueno, justo la pregunta tuvo que ver como para introducir esto que vamos a seguir viendo ahora, que es con respecto a nuestro esquema y lo que voy a dejar de compartir. Y lo que acabamos, la pregunta justo vino bien porque también barrimos un poco el tema este de. Rubén, Sí, tengo una consulta. Buen día. Buen día. En esta invertida, ¿la atracción dónde sucede? Siempre pasa lo mismo. Si es momento positivo, la atracción sucede abajo. Siempre el estado es si hay momento negativo, es donde cambia la lógica esta. Claro, lo que me confundió fue digamos, la ubicación de la compresión de esa viga invertida, ¿no? Porque siempre es, digamos, los hierros, digamos, momento positivo, hierro van abajo, momento negativo, hierro van arriba, pero me llamó la atención, digamos, justo a ver el esquema, ver la compresión abajo, ¿no? Bueno, eso pasa, lo dijiste vos recién, en el momento negativo, en el apoyo, en los apoyos. Por eso Por uno ejemplo, tiene que estar. en Sí, esa viga invertida, ¿dónde van los hierros? abajo en el momento positivo y arriba en el apoyo. En toda viga pasa lo mismo. Pero que se cumple lo mismo que en la losa, que se hace el levantamiento de hierros a los 50, al 50%. Bueno, ahí se mezcla un poco los dos reglamentos. Justo en la obra que fuimos a ver el sábado, ahí están aplicando un concepto del reglamento nuevo, que es que no hacen más caballetes de las vigas, ¿sí? No levantan los hierros como se levantan en las losas. Ponen lo que necesito en el momento positivo, todo derecho, y pongo arriba lo que necesito en el momento negativo. Antes, que todavía hay muchas empresas que lo siguen haciendo así, hay como una etapa de transición estamos viviendo ahora, y eso que el reglamento ya hace como 15 años que está dando vuelta en el ambiente de la construcción, pero todavía
Es la primera obra que yo veo que están aplicando eso en una obra particular, ¿no? Eso según la dirección de obra, tiene que ver con el que está dirigiendo la obra, ¿no? Que no es, en este caso, Hugo es la empresa constructora que hace lo que le dice la dirección de obra, ¿sí? Y el proyecto es de los mismos que están dirigiendo la obra. Pero para explicar esto, para poder entender, nosotros lo que estamos calculando ahora en esta etapa son los hierros que van para la flexión, es decir, con el MN sacamos la sección de hormigón que necesitamos para la compresión y los hierros para la tracción. ¿De acuerdo? Eso es flexión, eso el dato nos da el momento. Pero hay otro esfuerzo que se ven en las vigas, que es el esfuerzo de corte, que ustedes el año pasado verificaban si la sección de perfil verificaba el corte. Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo, pero el hormigón tiene esa ventaja, al ser un material compuesto por dos materiales, que yo si tengo un esfuerzo de corte lo absorbo con un material. Y es decir, ¿con qué material? Bueno, con los dos, con el hormigón y el hierro, aunque a uno cree que solamente el hierro es, pero el hormigón también, porque hay una parte de la verificación al corte, que después vamos a ver. Vemos que la sección de hormigón de viga sea suficiente para soportar el corte, ¿sí? Pero como también hay un elemento, una biela, un elemento del corte que está traccionando, necesitamos ponerle hierros, ¿sí? Entonces, al ponerle hierros tenemos que diseñar el estribo, que el estribo es el que absorbe el esfuerzo del corte. Y ahí viene el estribo de una viga que siempre vemos. ¿Cómo se hacía antiguamente? Para poder entender esta explicación que voy a hacer ahora, por eso vale la pena haber hecho esta explicación antes. Antiguamente se hacía una cosa casi automática, se le ponía un estribo del 6 cada 20 a todas las vigas, y se ponía un estribo del 6 cada 20, que es una medida bastante popular en la obra. Todas las vigas, encadenado que hace, ponen un estribo del 6 cada 20, porque quedó como marcado desde esa época. Y entonces, si necesito, verifico el corte y me doy cuenta que ese estribo del 6 cada 20 no alcanza para absorber el esfuerzo del corte. Entonces, ¿qué hago? Pongo barras a 45 grados para absorber ese esfuerzo del corte. Como yo tengo un momento máximo en el centro de la viga, y al estar llegando al apoyo, el momento disminuye. Esto lo leo en el diagrama de momento. ¿Viste? Que vos cada vez que te vas al apoyo, hasta ser cero, o pasar de golpe, pasa por cero y pasa a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que yo no necesito las 6 barras en todo el largo de la viga. Yo le puedo ir disminuyendo la cantidad de barras a mi viga. Y eso es correcto. A nivel material no se hace porque sería muy complejo, ¿viste? Es muy confuso. Tengo que ir sacando barras, qué sé yo. Bueno, le pongo todo derecho. Pero como necesito poner barras a 45 y necesito poner barras en el momento negativo, me viene bárbaro, porque yo en la mitad del momento levanto la mitad de las barras, que ya no las necesito más, las uso para los 45 grados y encima las uso para el momento negativo. Y entonces ahí, cuando verifico y veo que no me alcanza la que levanté, hay que acordarse que levanto la mitad de un lado y la mitad del otro de la viga. Y veo, bueno, me faltan 2 hierros del 10 y llego al momento negativo. Bueno, y eso se llama adicionales. Por eso, y es muy común este nombre popular en la obra, el concepto de adicional, aunque en la obra que fuimos a ver el otro día no hay adicionales, porque le ponen exactamente al momento negativo lo que necesita, entonces no adicionan nada, pero se le dice adicionales. Todo el mundo cuando habla de adicionales sabe que va arriba en la obra, en las losas, en la... Y acá, en lo que vimos en el sábado, cuando pudimos por ese ratito poder subir, antes de que tiren el hormigón, vimos que mezclaban las dos tecnologías, porque en la losa sí levantaban la mitad y en las vigas no, por ejemplo. Esto confirmado la visita del sábado anterior, que estuvo Emanuel de Polizón, que nos explicó el tipo ese, el capataz de la obra nos explicó, y hasta sorprendido, como diciendo, yo nunca lo hice así, pero bueno, se ve que ahora se hizo así, como que recién después de 15 años del reglamento,
Por eso me atrevo a decir que es una especie de etapa de transición, que recién se van acomodando algunos conceptos. Sí, van implementándose algunos conceptos del reglamento nuevo. Sí, Glenda. ¿Puedo hacer una consulta de rata? Por Sí. ejemplo, si yo tengo que los estribos van cada 20, ¿no? Y sé que en el en el esfuerzo de corte mayor voy a necesitar más hierro. ¿Yo puedo separar un poco los de los extremos, los de los apoyos, y amuchonarlos después en el momento máximo? Vos podés hacer, lo que se hace generalmente, ese concepto de rata que vos dijiste, que podríamos decirlo más profesionalmente, de economía de materiales, suena mejor, que yo divido Yo tengo el chip rata, esfuerzo. por eso lo digo. Claro, como sos del oeste, como Juan, que ya me enteré el otro día, vienen juntos y, viste, vienen. No, Juan es de los tránsfugas de zona sur. Ah, bueno, más o menos el mismo, claro, De Loma. de Lanús, de Loma. Y bueno, vos lo que podés hacer es dividir la viga en tres. Una parte central y dos partes del apoyo. O sea, un tercio central y dos tercios. Y entonces, en la parte central le pondréis el esfuerzo de corte y la separación que corresponde a ese lugar del corte. Y cuando va llegando el apoyo le pones más. Entonces ahí economizás, complejizás un poco la obra, pero economizás en hierro, ¿no? Depende si vale la pena o no, pero sí, eso podés hacer. Y lo mismo podés seguir haciendo el concepto de que levanto los hierros y los pongo arriba, también economizás material. Eso es un poco la implementación del reglamento nuevo, digo entre comillas, el que adoptamos último, pero ahí le falta esa reflexión y se va trasladando así directamente, sin pensar un poco en algo que yo siempre insisto, que es el tema de la economía de recursos, ¿no? Como concepto sustentable, que no se aplica realmente, ¿viste? Se usa material, se desperdicia, ¿no? Es muy importante todo eso, pero bueno, no está mal, esto de rata tiene que ver con economizar el recurso. Profe, Sí. pero, por ejemplo, en una viga de 2 apoyos, ¿no? Hay un cálculo para los estribos, que en la parte de corte van más juntos. Por ejemplo, cada 5, después van 2 cada 10, después van 3 cada 15, después van el resto a 20 y se repite al revés. Lo que decís, lo que yo dije, que vos dividís la viga y calculás cada sector con el corte que le corresponde, ¿no? Por lo general, por una cuestión práctica, decís, tomo el corte mayor y pongo todo lo mismo. Bueno, eso también puede ser. Te cubrís, ¿no? Pero la pregunta mía es, los extremos se ponen más juntos porque ahí está el esfuerzo de corte, en los extremos. Esfuerzo de corte hay en toda la viga, salvo en el centro, que es 0. Ahí no hay nada. En un punto en el medio de la viga no hay ningún esfuerzo. Y después empieza de a poquito, de a poquito, de a poquito, y hasta que se hace máximo. Viste que son 2 triángulos el diagrama de corte. Va creciendo así. Por eso que ahí en el medio van más separados ya. Exactamente, vos podés poner menos estribo. Y esto tiene que ver algunas preguntas que surgieron en la obra, que si yo separo más los estribos, me permite hacer algún pase más interesante. Si los tengo muy juntitos, capaz que no puedo. Entonces, vieron cómo es una decisión que tiene que ver con todo el cálculo. ¿Dónde conviene hacer el pase? Uno dice, pregunta. Bueno, y hay una respuesta así rápida, que es en el medio de la viga. ¿Por qué? Porque los estribos los tengo más separados, pero del eje neutro para abajo, porque ahí es el momento máximo. Entonces yo tengo que dejar el hormigón intacto, ¿no? No como vimos, en cambio, los pases que vimos en la obra estaban cerca del apoyo y arriba, como diciendo, justo en donde no tiene el hormigón. Bueno, pero de ahí para abajo, ¿se acuerdan que dijimos, seguro el eje neutro cae en la losa y entonces ahí lo puedo pasar? Pero el problema de ese pase era chiquitito el que vimos. Seguramente los estribos ahí pasan a través de los estribos, o sea que yo no llego a dañar el estribo. Pero bueno, interviene en la decisión del corte todo eso. Y si yo tengo que pasar un ducto de aire acondicionado y necesito 40 centímetros, por ahí en el centro de la viga, ajustando el cálculo, yo lo puedo hacer sin tocar los hierros abajo y la sección de hormigón, porque tiene que ver con
con esto de la separación de estribos, ¿no? Porque ahí puedo poner los estribos más separados y paso tranquilamente. Y ahí, ¿cómo se da? Porque cuando fuimos a la visita de Hugo el año pasado, no sé muy bien por qué razón, no sé si era por un pase o por qué razón, ¿se acuerdan que habían como cortado una viga o habían hecho un pase en una viga que daba justo en el medio? ¿Te acordás, Juan? Sí, que Bueno. Hugo casi me cagó a trompada por preguntar eso. Bueno, ¿Y por qué? No creo. esos pases, porque era bastante grande, no sé si estaban cortando la viga, digamos, porque era bastante grande. Esos pases, ¿cómo se hacen? Porque da la sensación que toman como casi todo no todo el alto de la viga, porque ya dijimos que la losa también participa, pero casi todo el alto. Claro, pero el alto desde abajo que vos ves, pero si el eje neutro a mí me cae eso en la losa, yo puedo cortar todo. Aparte está bien lo que dice Paula, había un pase, pero había otra cosa que tener en cuenta, que los apoyos eran cerca, ¿viste? Claro, era una No veía 1,20 m, 1,30 m, Era un estaba pasillo. apoyando. Claro, Claro, y entonces ahí con más seguridad, el eje neutro cae en la losa, seguro. Entonces, de la losa para abajo, yo no necesito hormigón. Es como que, ¿por qué pongo? Entonces, ¿por qué lo pongo? Bueno, porque sería muy difícil materializar los hierros sin el hormigón. Pero yo voy a tener hierro igual abajo, aunque sea las dos varillas de las perchas, digamos, algo de hierro voy a tener ahí abajo. Porque abajo vas a tener el hierro que te determina el momento. ¿Es necesario hacer un pase sobre una viga? Me parece. Bueno, el tema es ese, esa es la pregunta. Yo lo evitaría, siempre lo evitaría. Ahora, si no me queda otra, no lo uso como recurso alegre, decir, bueno, paso por la viga. Yo lo evitaría siempre. Y entonces, y acá tiene que ver con toda la disciplina. Entonces, las instalaciones, cuando diseño, tienen que estar en función de la estructura. Y sí, es así, claro. O viceversa, ¿no? Uno va haciendo todo a la vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué me conviene a mí como para tener una cuestión directa sobre la pregunta esta? Bueno, yo si hago un núcleo sanitario de 2 o 3 baños, todos apareados o juntos, trato de no cruzar una viga en medio de los baños, porque sé que para algún lado voy a tener que ir con un caño al pleno. Todavía no sé dónde están los plenos, qué sé yo. Trato de ese núcleo de baños pertenezcan todos a una losa cruzada, por ejemplo, que me quede toda la viga perimetral. Y yo sé que si pongo el pleno ahí adentro, eso es como un concepto básico, ¿no? Cuando yo diseño la estructura, veo un núcleo húmedo, bueno, todo esto es una losa, siempre en la medida que me lo permita todo el resto, ¿no? Profe, y si se da justo la casualidad que sí tengo que hacer ese pase, ¿no? ¿Le puedo poner los hierros a 45 para soportar mejor los efectos de corte? ¿O ya Sí, con claro. estas- Sí, claro, podés, Pero porque eso físicamente funciona. Ah, funciona. Por más Claro, que no claro, esté- claro. Claro, porque el hormigón en ese caso estaría actuando solo para la compresión, ¿no? ¿O yo Claro. dejaría? No, claro, yo puedo jugar con eso. Son todas las variables que tengo a ver hasta dónde yo puedo resolver el problema si tengo que necesariamente hacer eso. ¿Sí? Bueno, pero fíjense qué interesante todo esto y lo importante que es que el que diseña todo el edificio también diseña la estructura y ese tipo de cosas, porque todo eso el calculista no sabe para dónde pasan los caños. Salvo que vos le digas, che, ojo que por acá yo necesito pasar un caño, entonces el tipo cuando calcula esa viga la calcula en función de eso también. Igual, perdón, Profe, Rubén, que insista con el ahí tema, con- pero no, A ver, espera, Paula, Dale. espera, Juan, espera Dale. que Paula estaba preguntando. no, sigo sin entender cómo se hace un. Yo entiendo que no necesitas todo el hormigón que tenés abajo, y Sí. en el eje neutro eso está entendidísimo. Pero yo tengo que cortar los hierros o tengo que encajonar, o sea, supongo que eso obviamente si se prevé, se hace un pase, ¿entendés? Como el pase no es como de un segundo piso a un primero, sino es al revés, es como... Sí, claro. Bien. Ese pase tengo que hacer como ¿entendés? Tengo que hacer un encofrado dentro de un encofrado. Claro, le tengo que hacer. Ahí se vio y por ahí había sueltos en la obra unos cajoncitos de madera,
y vimos que los pases así de losa a losa estaban hechos con un cajoncito de madera, un recuadro de madera, ¿no? Que permite que el hormigón no se meta ahí. En la viga pasa lo mismo, o le pones un caño, es muy común poner un caño redondo por ejemplo, tengo que pasar un caño de 110, pongo un caño redondo de 160, que me baile, ¿viste? No, Bueno, si es chiquito lo entiendo, pero si tenés que cortar toda la viga, esos hierros no los podés cortar, ¿o sí? O sea, yo ¿qué entiendo hierros? Pero se supone que no cortáis hierros. pero si vos tenés, si la viga es así, Sí. estos hierros, para No. hacer un pase transversal lo tenés que cortar. No, si pasás por arriba, tu dedo no tocó los hierros, pasó por arriba. Ok, esos los tenés que dejar. Eso lo tenés que dejar y con su Bien. recubrimiento de 2 centímetros todo alrededor de hormigón. Aunque el hormigón ahí no cumple ninguna función, salvo de hermanar todo el conjunto, nada más. Del eje neutro para abajo, el hormigón no cumple ninguna función en la flexión, ¿no? Que es lo más crítico del elemento. Pero está bien lo de Fabricio recién. La pregunta no es alegremente hacer pase. Uno hace un pase porque no le queda otra, salvo que sea una cosa, un conducto en una cochera de aire acondicionado que cruza todo el edificio, qué sé yo, un conducto de retorno. Bueno, algo que claramente está, bueno, se piensa todo a la vez y puede ser. Pero en un edificio de viviendas no se justifica de ninguna manera. Esos son a veces errores en el diseño, ¿no? Tener que hacer un pase y ese tipo de cosas. Eso me parece que como concepto se puede evitar totalmente los pases. No, claro, de eso se trata, de reparar los errores que tengo en el diseño ahora. Eso se trata. Claro, bueno, después uno dice, bueno, le metiste una viga acá, no te queda otra, le das vuelta, decís, bueno, le hago un pase y pasa, o paso por abajo, y bajo ese cielo raso más, bueno, puede ser. Pero un poco tener ese contexto, depende de qué tema, ¿no? Si estás haciendo un edificio de oficina, por ahí todo el tema de aire acondicionado, o de la electricidad, que son cosas, o de una industria, bueno, tiene que ver, entonces ahí se empieza a justificar, porque pasa una bandeja de cables por ahí, toda. Todo depende del tema también. Por eso repito, en una vivienda se pueden evitar los pases, si uno lo piensa antes. ¿Sí? No es alegremente decir, sí, poder se puede, pero bueno, evitarlo sería mejor. Claro, pasa que por una cuestión de costos, en lo que es vivienda unifamiliar, estamos siempre trabajando con cielos rasos a 260. Sí, Entonces, claro, lo eso que come también. la viga y todo, estamos muy jugados. Si hiciéramos cielos rasos a 3 metros, no. Exactamente, eso también. Uno muchas veces hay como respuesta a alguna problema, a una cosa que no se pudo resolver, decir, bueno, hago un cielo raso, pero no es una respuesta muy saludable esa. Porque evidencia algo que no terminaste de resolver y lo tapás con un cielo raso y estás creciendo la obra 40 centímetros más de lo que tiene que crecer, cruzar, ¿no? Salvo que se justifique por otra cosa y nazca el cielo raso por otra cosa, ¿no? O muchas veces uno lo que hace, a mí a veces es interesante porque vos justificás el cielo raso por otro error, ¿no? Entonces decís, bueno, no, porque tenés que hacer un cielo raso y justo por un costado, bueno, acá hago una garganta y empiezo a ser protagonista y decís, bueno, pero esas son todas habilidades del proyectista y te vende una cosa, pero en realidad lo que le interesa es hacer un cajón ahí para tapar una cosa que no se pudo terminar de resolver, ¿no? Es como que el error uno lo tiene que asumir como propio, asumirlo y utilizarlo como diseño también, ¿no? A veces pasa eso, es inevitable. A nivel técnico hay cosas que son inevitables, y bueno, potencialas eso. Por ejemplo, hay un caso concreto con respecto a eso que tiene que ver con que uno muchas veces ve en un hall de un hotel, en un edificio de oficinas, una columna revestida con acero inoxidable. Bueno, el acero inoxidable no lo puedo unir ni soldar y disimular, lo tengo que necesariamente revestir en 2 piezas. Y después no lo puedo masillar y nada como si fuese metálico y pintar como si fuese un auto. En el hierro común sí lo puedo hacer. Entonces, tengo que asumir que tengo unas uñas ahí que me van a delatar la unión de las 2 tapas. Entonces, asumir esa uña como elemento de diseño, porque no te queda otra ahí. Vos decidiste hacer un acero inoxidable. Lo que no estaría bien pensar
una columna de acero inoxidable sin ningún elemento, porque ahí a nivel técnico te estás olvidando de algo y estás haciendo algo imposible. Ahora se explica por qué tantas gargantas LED, ¿no? No, eso porque es interesante a nivel de la iluminación, pero a veces se utiliza eso, ¿no? Hay una viga que me cruza por el living, pero si yo a ese living le hago toda una garganta, puedo empezar a disimular esa viga y empieza a ser anecdótico lo de la viga que cruza, ¿no? Bueno, vamos al pizarrón y hacemos el tema de... Igualmente todas estas preguntas me parecen importantísimas, ¿no? Porque son las dudas que a ustedes les está generando ir aprendiendo todo esto y viene bien. Este espacio de responder eso. Bueno, vamos a hacer el esquema y volvemos ahora. Bueno, ustedes saben que estamos calculando la viga 2 y 3. Voy a hacer más simple el esquema, no poner todas las medidas porque ustedes ya las tienen, solamente lo que nos incumbe en esta etapa es la luz de estas vigas. Y sabemos que el esquema estructural es este, y esto mide 4 metros, y la carga última determinamos de en cuánto lo estamos calculando. Así ponemos los datos. 35,70. Con esa carga la calculamos, ¿no? 35,70. Esperen que voy a traer el micrófono para acá si se escucha mejor. ¿Se escucha bien o hay algún problema de acople y esas cosas? Se escucha muy bien. Ah, perfecto, gracias, porque a veces pasa que ahora lo empecé a poner ahí y se escucha mejor, porque a veces se acopla, no sé, el sistema, no sé por qué. Habíamos sacado los momentos ya, calculamos el negativo, que cuánto nos daba el momento. Diga, así pongo los datos, así queda registrado el... 63,46. 46. Bien, y el positivo, que es el que vamos a hacer ahora, es igual... 51,93. Con 93. Y nuestra viga en el predimensionado es una viga en T, que decíamos que tiene un H de ¿cuánto calculamos? De 35. 35, y esto es 15, ¿no? Centímetros. No sé. Esas son las dimensiones que definimos la viga. Creo que empezamos con 12 y después nos pasamos a 15. Puede ser acá, está bien, perfecto. Así Sí, sí, verificaba. Entonces, ¿cómo comenzamos el cálculo? Bueno, ya tenemos los momentos y lo primero que hacemos es calcular el MN. Y en este caso particular, claro, nos vamos a ir a la página 19 para tener de guía, donde dice tramo. Vieron que hay una línea más gruesa y ahí dice tramo, y eso es lo que tenemos que seguir como guía, que es en el momento positivo, en el tramo. Nosotros calculamos la primera parte donde está la tabla de MN, que era en el apoyo. Ahora nos vamos al tramo, y por supuesto ya vamos a suponer que va a haber un ancho de colaboración, porque la parte comprimida va a estar, y entonces no va a estar BW como dato, y va a estar B como dato. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, ya sabiendo eso, que es el momento positivo y el ancho de colaboración, sacar el momento de colaboración. Y eso lo tenemos en la página
Sigo pasando hojas. En la página 17. Fíjense en el apunte. Primero ya sé que es una viga en T, entonces todo lo que tengo que hacer corresponde a la viga en T, que es el primer grupo, página 17, viga en T, viga en L, y tengo tres fórmulas. Y ahí yo tengo que plantear las tres fórmulas, y al final de esas tres fórmulas me dice, si adopta B como el menor de los tres valores. Tengo que hacer tres cuentas. La primera cuenta dice, la luz de la viga dividido 4. Le pregunto, ¿cuál es la luz de la viga? Pregunto a la clase. 400 centímetros. Claro, es 4 metros, ¿no? Entonces pongo 4 dividido 4 y eso me da 1 metro. Primer cuenta solucionada. ¿Está bien? Luz siempre es distancia de tramposo, no es 8, es 4, luz de la viga. Perfecto. Vamos a ver la segunda cuenta que me dice que es, fíjense en la fórmula, dice BW, o sea, es 15 más 8 por el espesor de la losa. Vamos a suponer, esto también va a ser como dato en los cálculos, o ustedes las hacen del predimensionado, que la losa esta tiene 15 centímetros, el espesor de la losa. Entonces, es 8 por 0,15. Entonces, tiene que ver el espesor, estamos calculando viga, pero tiene que ver el espesor de la losa. Hagan esta cuenta y díganme cuánto es. ¿100, 120 con 15? 1,35. 1,35 metros, porque estamos poniendo en metros las unidades. Para la tercera cuenta, yo acá quise evitar poner estas medidas, pero es importante ponerlas porque intervienen. Porque la tercera cuenta dice lo siguiente, que BW, o sea, 0,15, más la mitad, o sea, medio, de la losa izquierda más la mitad de la losa derecha. ¿Qué significa esto? La losa izquierda y la losa derecha. Por ahí es confuso esto, pero yo tengo la viga, en este caso está arriba y abajo, no es derecha e izquierda. ¿Sí? Yo tengo que ver la viga esta y decir, la mitad de la losa que tengo a la derecha y la mitad de la losa que tengo a la izquierda. O sea, uno es fácil entenderlo porque si uno entiende que lo que está sacando son las alas de la viga, estas alas que vuelan, bueno, ¿cuáles son las losas y las luces que inciden en esas alas? ¿Sí? Entonces, cuando me dice la mitad de la losa que tengo a la izquierda, la losa es de 3,60. Y la mitad de la losa que tengo a la derecha, la luz que corresponde es 4,50. A veces uno acá se confunde y no sabe qué luz es de losa. Bueno, es la que incide en la dirección de la pata de la T esta, ¿no? Del ala de la T, ¿no? Es la que incide en esa dirección. Entonces, hago esta cuenta y ¿cuánto me da B? 4,2. 4,2. Entonces, decididamente, como tenemos que usar la menor de todas estas cuentas, estas situaciones, por supuesto, es familiar decir esto a la menor, porque tiene que ver con lo más desfavorable, porque yo estoy diciéndole el ancho de viga de cálculo, y entonces ahí claramente elijo la primera cuenta, que es 1. Si se entendió esto, ¿cómo saqué el ancho de colaboración? Así puedo borrar y seguir. Un segundo. Dale. Listo. Bueno, perfecto. Así me entra en el pizarrón. Bueno, y ahora sí, ya tengo el dato de B, que es 1, o sea, este B es 1 metro. Y entonces ahora me pongo a hacer la fórmula de MN.
es igual, momento último, 54, 51,93. Dividido 0,9. Y acá me dice en la guía esta, ojo, poné B en metros. Bueno, 1, porque recién lo saqué. D en centímetros, 35 al cuadrado. Por 0,85 por D no era 30, Rubén. 2,5 en nuestro caso. ¿Cómo? D no era 30. Ah, no, 30, correcto. Muy bien, Fabricio. Porque 35 es todo nuestro altura de viga. Hay cursos que la estamos haciendo de 40, por eso me confundí. Bien, Profe, ¿cuánto le por da cero- MM? Profe, 0,85 es Sí. o .085. No, Perdón, no, me no. confundí. 0,85. Hagan la cuenta y díganme cuánto es. $0,030. Sí, 0,30. 0,030 o 0,30. ¿Eh? 0.030. Muy bien. Bien. Ahora lo que tengo que hacer, una vez que saqué el MN, que yo si relojeo la tabla 11 veo, che, me quedó arriba de todo de la tabla. Bueno, eso por el principio. Pero lo que tengo que hacer como paso, después de sacar MN, es verificar lo que yo les había comentado del eje neutro. ¿Dónde cae el eje neutro? Y para eso tengo que sacar la distancia A, que la distancia A es la distancia de la parte superior de la viga hasta el eje neutro. Y eso se hace de una manera muy sencilla. Fíjense ahí en el apunte donde dice la distancia al eje neutro de A, este valor que yo puse acá, esta distancia, es igual. Acá, este valor que ya conocemos y tenemos que sacar, por D, por el D de quién? El D de la viga que estamos analizando. Entonces reemplazo estos valores y digo, bueno, ¿cuál es el K de 0,30? Me fijo en la tabla y veo que el K comienza con 0,032. Esperen que voy a verificar eso. ¿No es 0,038? 0,37, ¿sí? Y yo tengo 0,030. Acá arriba en el apunte, antes de donde dice en el apunte, en este párrafo de acá, hay un texto que me dice, si el MN te da menos de 0,037, ¿sí? El K es igual al MN. En ese texto que les marqué, dice eso. Si ustedes analizan la tabla y comparan el MN con el K, comienza con dos valores muy parecidos y a medida que se acerca al final se va separando. Entonces el método lo que te dice es, che, bueno, hay un punto si seguimos para arriba que va a ser igual el K del MN. Bueno, este es el punto. Cuando se reduce directamente el K, en nuestro caso entonces es 0,030. Por D, que nuestro D es 30, hagan esta cuenta, 0,9. 0,9, como pusimos en centímetros, o sea que el A mide 0,9 y quiere decir, si esto mide 15, quiere decir que estamos dentro del eje neutro, dentro de la losa. ¿Sí? Rubén, ¿ahí no consideramos el límite inferior de H25, que es 0,64? No, no porque estamos averiguando en primer paso, ¿qué cosa? El eje neutro. Por eso no consideramos eso y nos mandamos directamente con eso. Está bien la pregunta, Fabricio, porque acá estas son las variables que tiene el cálculo en el tramo. ¿Sí? Son dos procedimientos parecidos, pero tienen esta sutileza. Listo, gracias. Profe, ¿Por qué entonces hago me esto? quedaría- ¿Por qué hago esto? Esperen que explico esto y ahí contestamos la pregunta. Porque primero yo quiero saber el eje neutro. ¿Por qué me parece importante saber el eje neutro? Porque si me cae fuera de la losa, el procedimiento de cálculo cambia.
Si me cae dentro de la losa, me pongo contento, porque si está dentro de la losa, quiere decir que yo puedo usar esto como una sección rectangular de hormigón, y si es así, significa que puedo usar la tabla 11, el MN. Si no, tengo que hacer otra tabla, usar otro procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago con todo esto? ¿Por qué es tan importante? A ver cómo sigo con el cálculo. Fíjense, y ahora vamos a la pregunta, que continúa el... Esperen que voy a... En el apunte, vieron que dice, hay un caso 1 y caso 2. En el caso 1, ¿cómo hago el cálculo si el eje neutro me cae dentro de la losa? Y en el caso 2, es cómo hago el cálculo si me cae afuera. ¿Sí? En nuestro caso, cayó en el caso 1. Para tranquilidad de todos, siempre va a caer en el caso 1 en esta primera etapa de estructuras 2. ¿Sí? Aunque el caso 2 no es una cosa tan difícil de resolver. ¿Por qué vamos a resolver todos con el caso 1? Porque la mayoría de las veces cae en el caso 1. Y por otro lado, yo puedo usar la tabla 11. El MN está preparado para secciones de hormigón rectangulares, no para secciones compuestas. Secciones compuestas de compresión significa que aparece un cuadradito acá y otro cuadradito acá. Porque una de las primeras cosas que hace el MN es verificar que el hormigón que estamos necesitando exista en la viga y así seguimos con el cálculo. ¿Se acuerdan que en el caso anterior, como no nos dio, nos caímos de la tabla con el MN y tuvimos que agrandar el hormigón para seguir el cálculo? Bueno, porque nos faltaba hormigón. En el momento positivo, al tener ancho de colaboración, y acá es tan importante esto del ancho de colaboración, estamos abajo de la tabla y nos fuimos arriba de todo. Y aparte de que el momento era menor, ¿no? Rubén, una pregunta boluda. Entonces significa que el eje neutro pasa a los 9 centímetros de la losa contando de arriba. Exacto. Ahora, Glenda, vos tenías una pregunta. Era esa. Porque Bien, como perfecto. lo hicimos en 30 centímetros y quedó en 0,9, dije, es menos de 1 centímetro. No, la respuesta es tuya. No, está bien lo de Glenda. Es 1 centímetro, casi 1 centímetro. Ah, Es lo que la fuerza que necesita el hormigón para poder resistir, es esa verificación. ok. ¿Sí? Está bien porque usamos 30. Si hubiésemos hecho 0,30 nos daba el resultado este resultado nos dio en centímetros. Claro, si no sería 0,009 Exactamente. y sería igual menos de 1 centímetro. Si hubiese sido el resultado 9, hubiese sido 1 centímetro. Si acá nos daba en vez de 0,9, 9 centímetros. ¿Sí? Bueno, haciendo esta cuenta, yo veo lo que necesito saber cómo sigue el cálculo. Bueno, y el cálculo sigue de esta manera. De una manera muy sencilla ahora. Entonces, saco el AS con el MN que ya saqué. ¿De acuerdo? Entonces, hago la fórmula de AS acá. Entonces, ¿qué hice? Verifiqué que era rectangular. Bueno, y sigo con el cálculo. El K que me dio era de 0,030 por B, que lo pongo en centímetros, y entonces 100. Este es 30 por 0,85 por 2,5 dividido 42. Hagan esta cuenta y ya me dio el AS. ¿0,15? No puede ser. Ah, lo hice mal. 4,55. 4,55. Ahí está. La Sí, tenía que... 4, porque esto es centímetro cuadrado, ¿no? Esto es la cantidad de hierros que tengo que hacer. Ahora,
Rubén consulta, que no me terminó de quedar muy bien claro. Sí. En el caso de que no se pueda usar la tabla, tengo que Acá hacer explica el fechas. procedimiento de cálculo de... Sí, lo estoy viendo en el apunte El caso abajo. 2, el caso 2, correcto. Es eso, se hace el caso 2 y acá tenés la explicación del cálculo como es, que tiene todos los elementos como para poder, que lo puedas seguir, ¿no? Pero no vamos a seguir hincapié en esto en esta etapa, este año, para no complicar las cosas, porque ya es bastante concepto que tenemos que ir asentando. Ok, me puedo quedar tranquila de que no me va a tocar. Exacto, no, eso no, eso sin duda, sin duda, pero es importante tener en cuenta esto de por qué no hacemos de la otra manera, porque la sección es rectangular y el MN está preparado para secciones rectangulares, nada más que por eso. Y fíjate que el procedimiento de cálculo son todos valores que son conocidos, ¿sí? O sea que uno leyéndolo lo puede hacer tranquilamente. Ahora, queda un último paso de esto, que es que siempre en el tramo, cuando hacemos esto, como nos fuimos, acá viene la pregunta de Fabricio también, che, ¿no nos vamos al mínimo de hormigón? Y yo dije, no, seguimos como, en este caso de vigas, no es como losa, seguimos con este cálculo, porque ahora lo que tenemos que hacer es verificar que este valor esté dentro, sea mayor al mínimo recomendado para una viga. ¿Y cuál es? Es esta fórmula que sigue a continuación del caso 1, donde la S es igual a BW, acá sí entra, no entra más 1, entra la forma rectangular de la viga, 15 por D, 15 por 30, dividido 300. Esta cuenta simple que muchos la aplicaban en losa también, que también se puede usar. 15 por 30 dividido 300, ¿cuánto da? 1,5. 1,5. Bueno, esta viga necesita como mínimo esta sección de hierro y a nosotros nos dio esto. Entonces, ¿qué va? ¿Cuál vale? Esta. Pero, consulta, si el mínimo es ese, ¿por qué se usan tantos hierros? ¿Por los esfuerzos No, de porque corte? este es, bien, acá para entender esto, por ahí explicando esto se entiende. Este número acá es la cuantía mecánica. ¿Qué significa qué es el concepto de cuantía? Es el porcentaje de acero que tiene que tener dentro del hormigón. ¿Por qué mecánica? Porque interviene el momento, la fuerza que tiene. ¿Esta fórmula de qué es? De la cuantía geométrica. Por la geometría nada más. Fíjate que interviene la geometría nada más. Bueno, yo comparo. Capaz que por fuerza, a mí me da como no tiene nada de fuerza. Muchas veces una viga suelta en el aire que solo soporta el peso propio, es cortita, no necesita... le pongo un alambre y funciona a nivel físico, pero la técnica de hormigón me obliga a, por lo menos ponerle estos hierros, para que haya un equilibrio entre el hormigón y el hierro a nivel geométrico, nada más. Esto es una fórmula que es el hierro mínimo que puede tener una pieza de hormigón. Entonces, comparo esto. ¿Por qué comparo acá? Porque, bueno, usé un K tan chiquito que me caía de la tabla que por lo menos verifico a ver qué pasa con eso. Bueno, y de hecho, verificó. Bien, y así termina el cálculo. ¿Cuánto nos había dado el apoyo en el ejercicio anterior? En hierro. 6,6. Bueno, nos dio menos hierro. Si buscamos en la tabla, a ver, ¿y qué habíamos elegido en el apoyo? 6 del 12. Bueno, y lo poníamos en doble capa. Nosotros estos 4,55 podemos entrar a la tabla y podemos poner 6 barras del 10 con el mismo criterio y funciona. ¿Sí? 4 barras del 12 quedamos medio justo quedamos. 5 del 12. O 5 del 12. Es decir, ¿cómo armamos esta viga? Dibujo la parte de abajo nada más, ¿no? 1, 2, 3, 4, y esto sería lo lógico, ¿no?
usar el mismo hierro y le ponemos una barra menos y queda así. No hacemos la verificación de la separación porque ya lo hicimos, sería el mismo cálculo, ¿no? Que la clase pasada. Y así termina el ejercicio este. Es decir, nosotros, la clase de hoy, terminamos a nivel teórico el ejercicio de viga. Todos los demás, que vamos a seguir calculando y ejercitando, ¿eh? Pero todos los ejercicios después rondan con esto. Rubén, acá no tenemos que calcular eso de la distancia para saber si van 5 o 6 o bueno, cuántas van, porque la semana Bueno, pasada sí, hay que calcularlo, pero ya lo calculamos la clase pasada que poníamos 6 del 12. Ok. ¿Sí? Es eso nada más, pero claro, lo verificamos. Pero bueno, si ya lo verificamos en el ejercicio anterior, en la instancia anterior, no lo verificamos de vuelta. Garantizar que haya 2 centímetros entre barras, ¿no? Rubén, Sí, yo no estoy entendiendo lo del eje neutro. sí, Si a mí el eje neutro de una sección me da a los 9 milímetros, ¿está bien lo que estoy diciendo? sí, correcto. De la sección, en una sección de una viga que tiene un H de 35, incluida la losa en esos 35 que dijimos de 15, Sí, ese eje neutro está comprendiendo, digamos, de la masa de la sección que yo tengo, la nada misma, ¿entendés? sí. No entiendo cómo funciona la física ahí, ¿entendés? Bien, primero, el primer punto que hay que entender que estas son aproximaciones imperfectas. Y la física significa que esta viga, con esa sección de hormigón, por el ala que tiene, con ese centímetro, es suficiente para soportar lo que tiene que soportar. El esfuerzo que se genera es más que suficiente con esa sección de hormigón. Lo que a vos te pasa es que es como una impresión, te da la impresión que tiene que ser más, porque ve toda la viga y qué sé yo, qué sé cuánto, pero esa es la parte de hormigón que se está usando. También si usaría 5 centímetros, también te parecería lo mismo, seguramente. Claro, porque no, lo que pasa es que lo que estamos viendo es el eje neutro de la masa de hormigón. No, ahí no tienen nada que ver los hierros. Claro, porque el eje neutro me separa la tracción de la compresión. En el Estamos hablando hormigón. de la compresión. Acá hay un punto, voy a dejar de compartir, que yo me parece que no lo comenté en la clase pasada. En un cachito. Que hay hay un tema teórico que está en el campus, que por ahí es oportuno verlo ahora. Yo no me acuerdo si les comenté la clase pasada, porque lo subí después, me parece. Perdón que te interrumpa, porque el año pasado, cuando veíamos con Marini lo del eje neutro, yo había entendido, por ahí mal entendí, que siempre el eje neutro de una sección, nosotros lo vimos con hierro y con madera, ¿no? Sí. Pero el eje neutro de una sección que separaba la tracción de la flexión siempre pasaba por el medio de la Eso porque es un material, es el mismo material para la compresión y para la tracción. Acá es otro material. Y acá pasa esto porque tenemos tanta extensión de viga, tenemos 1 metro cuadrado. Tenemos 1 metro de ancho, ¿viste? Entonces, es ese centímetro. Pero repito, son conceptos teóricos donde nos aproxima. ¿Sí? A lo mejor en la realidad en una parte son 3 centímetros, yo no sé qué es lo que sucede realmente, ¿no? Son aproximaciones imperfectas para dominar, digamos, la disciplina. Pero esto tiene que ver también con algo, voy a compartir a ver si tengo acá en el campus.
Tan, tan, tan. Esperen que vamos al campus. Podía mandar ese TIF para chumear, ¿no? Bueno, sí, cómo no. Profe, ponele que... Desconcentre, Juan. Vos me preguntás cualquier boludez ahora y me No, desconcentra. no es la boludez, escuchá, esta es seria. Viste que en el último elegimos 5/12. Pero yo si no quiero armar doble capa, podría elegir ponerle 2 de 16 y una del 10. Sí, claro, sí. Me da Sí. 481. Bueno, sí, podés combinar hierros. Siempre que sea igual o mayor de que la sección. Claro, exactamente, y ponerlos en forma simétrica, ¿viste? Poner los 2 de 16 a los costados y el otro en el medio. ¿Sí? Porque por ahí voy a comprar barra y me dice, loco, no hay más del 12. Exacto, exacto. Yo no estoy bajando este concepto de poder combinarlo para no complicarle, porque ya es algo bastante complejo todo. Bueno, acá donde dice viga flexión en la solapa 5, hay una clase que es de brazo de palanca, que me parece importante este momento, yo no sé si se los comenté ya, para entender qué es el brazo de palanca. Voy a hacer una síntesis acá, por eso recomiendo que lo vean, más allá que la primera parte habla de análisis de carga, qué sé yo, tiene con el tema, y después José habla de brazo de palanca. Claro, lo que estamos diciendo es esto. Los hierros van acá, y esto es la sección de hormigón. Si decimos que hay compresión, lo explico rápidamente, después van a profundizar con eso. Acá hay una fuerza que comprime y acá hay una fuerza que tracciona, ¿no? Eso lo entendemos. Y aquí hay una distancia inevitable, que va desde el eje neutro hasta el eje de los hierros. De acá hasta acá la distancia. Esta viga vamos a suponer que está apoyada así. Y yo saco un momento, y hay un momento máximo, un momento exterior, vamos a llamar así, que es el momento que acabamos de sacar. Bueno, el momento que está acá adentro, este par de fuerzas, tiene que ser igual a este momento. Ese es el cálculo que estamos haciendo, para entenderlo. Y entonces, cuando yo crezco en esta distancia, matemáticamente disminuye esta fuerza. Porque fuerza por distancia momento. Cuanto más largo, más grande sea esto, más fuerza voy a tener. Cuando más chica sea esta distancia, más grande va a ser esta fuerza. O sea, cuando la viga es más cortita, más hormigón necesito, porque hace chica la distancia. Eso como concepto, ¿sí? Lo que estamos viendo nosotros en nuestras vigas es que estamos diciendo que el eje neutro está por acá, una capa muy finita, pero claro, a lo largo de 1 metro, esta es la sección de hormigón necesaria para soportar lo que tenemos que soportar, ¿sí? Y la distancia es desde acá, hasta donde ponemos los hierros. Por supuesto que esto es teoría. ¿Pasará esto realmente en el hormigón? Bueno, seguramente algo de eso pasa, o será un poco más. Bueno, no lo sabemos, simplificamos con los números, con este coeficiente K, no sabemos si la fuerza es realmente la que existe, estamos calculando con una fuerza. Son todos elementos para poder dominar un poco la disciplina y asegurarnos que esto funcione. Bueno, por eso digo, está bueno esto como para entender esto que acabo de explicar, que es muy importante a nivel teórico, tenerlo claro para entender lo del por qué tiene que ver lo del ancho de colaboración y todo ese tipo de cosas. Y después que hay un ejercicio de vigas y un ejercicio resuelto para practicar, que eso también es importante. Y donde dice después, viga 6, la página 6, la solapa 6, hay un enlace en el campus donde hay más ejercicios resueltos de vigas, de todos estos que estamos viendo. O sea, como para practicar. Igualmente en la clase que viene vamos a seguir con la viga 4 a calcular. ¿Sí? Vamos a hacer todo esto y vamos a ir llegando así hasta que vemos que tenemos todo claro para poner la fecha de parcial. Y por ahí en la clase que viene ya ponemos la fecha del parcial. ¿De acuerdo?
decimos, bueno, según las otras materias que sé yo, vamos a hacer el parcial, que es del tema más importante que es este, pero vamos a seguir haciendo, vamos a estratégicamente hacer la viga 4, ¿por qué? Porque también tiene momento positivo y negativo, entonces eso también es como repasar todo esto de vuelta, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí, yo tengo. Sí, Paula. Con respecto al recubrimiento, ¿no? Ahí resulta que nosotros, a esta misma viga, nosotros en el apoyo necesitamos hacer doble capa, y ahora en el tramo también necesitamos hacer doble capa. Bien. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿no me está cambiando la altura de la viga? ¿No tengo que dejar 5 y 5 ahora? No, porque la separación es desde la parte comprimida hasta el eje de los hierros. No varía esa distancia porque se invierte nada más. Lo mismo que pasaba en un lado pasa en el otro con invertido. No es de eje de hierro a eje de hierro. No estoy entendiendo, perdón. Bien. Los hierros en la parte positiva van abajo. Y los hierros en la parte negativa van arriba. En ningún momento yo relaciono esos dos hierros con una distancia, porque actúan en situaciones de momento distintas. O sea, no los tengo, no es importante saber la distancia del eje de los hierros que pongo en el negativo hasta los ejes de hierro, no se relacionan entre sí. No sé, por eso te digo esto porque vos estás preguntando, ¿se me modifica la distancia del D si pongo los hierros ahí arriba? Porque estarían entrando los hierros, digamos, en la masa que comprende la losa. Claro. Okay. Para cuando yo ubico los hierros, para mí la viga es hasta arriba de la losa. Todo eso es viga. O sea que lo importante es el recubrimiento en el filo inferior de la viga o en la base de la viga, porque... O en la parte superior de la losa también. Pasa lo mismo. Claro, pasa lo mismo. Exacto. Y ahí también se genera un punto gris que decir, bueno, pero esto no era losa, ¿por qué es viga ahora? No. Nosotros decimos que esto es viga, esto es losa, pero es toda una pieza de hormigón, en definitiva, ¿no? Claro, pero entonces digamos como que el concepto, decime si estoy equivocada como lo pienso, el concepto sería que el recubrimiento tiene que ver con el tramo, no con el apoyo. Sí, claro, tiene que ver con en el tramo que estamos estudiando. El recubrimiento siempre es lo que recubre el hierro, por lo general. Esa parte del hormigón en el tramo antes era compresión, ahora no es nada en el apoyo. O al revés, ¿no? Según la sección de viga que estemos analizando, cumple una función u otra. Te puedo hacer la última y no te jodas. No, dale, no, hagamos que hay tiempo. Yo saqué el tramo, no hice todo esto que hicimos nosotros, saqué el tramo igual, como veníamos sacando el tramo en el apoyo, y me dio lo mismo, me dio de culo, digamos. Sí, puede ser que alguna particularidad se haya dado lo mismo, está bien, perfecto, pero digamos es importante porque hay situaciones que hay variaciones. Entonces está bueno seguir el procedimiento. Bueno, mejor, perfecto. No sé, Corencia, ¿cómo está con el tema? Lo veo muy sólido este año, ¿no? Como pero muy responsable, muy serio. Era medio irresponsable otros años. ¿Puede ser o es una imagen falsa mía? Falsa, Sí, totalmente. falsa. Equivocado, como siempre. Como siempre equivocado en mi apreciación.
Pero debe ser el Zoom, que lo veo así más distante. Y vos, Ana, ¿cómo estás con tu obra así? Ya estás repodrida, ¿no? Te volvieron locos los clientes, los arquitectos. Más o menos. Más o menos. Pero viste que es un tema la gestión después y la realidad, ¿no? Hay un montón de Sí. cosas que no tienen que ver con lo técnico ni con lo teórico y se empieza a complicar. Es lo que se lleva, me parece, la mayoría del tiempo. Porque Está bien. cuando lo técnico, como lo vas entendiendo, vas directamente a controlar. O sea, medís, chequeás, y eso es un ratito. O sea, realmente es un ratito. Claro, y después lo otro es lo que... Todo lo demás, si te pasaron la póliza, si la póliza del barrio la actualizó, el tiempo que le todo lleva. esa... claro, en un barrio cerrado es toda una energía... Si podés entrar en el camión que está Tal llovido, cual. está seco, no está seco, cuántos kilos tiene el camión, bueno. Sí, eso como que... Es me parece tremendo, que- ¿no? Por eso posiblemente el costo por metro cuadrado, ya que el sábado hablamos de costo, en un barrio cerrado se incrementa por todos esos contratiempos también, ¿no? Seguramente. Y también Y como que que no por te ahí vos llueva, ¿eh? Claro, y le si calculás tu puede entrar, tiempo, es más porque riguroso en la entrada de materiales. sí, hasta 48 horas después, ¿viste? Nada, es todo un temita. Todo O un sea, tema. por ahora, afortunadamente, en lo técnico no hemos tenido Bien, buenísimo. dificultades. Y como el equipo está bueno, o sea, Claro, como que los se muchachos, resolvió, se van acomodando sí, las cosas después, ¿no? vas, les decís si hay algo que no está bien, o sea, buena onda, Claro. Bueno, rectifican, o eso sea, no es no, menor. dentro de todo, Porque encima de bien. todo eso, que te pase allá de pelota adentro, también es peor. Me es más Pero bueno, engorroso lo otro, como la sí. otra parte es como muy pesada. Y por otro lado, también las relaciones humanas han variado bastante. Es muy complicado comunicarse, entender. Uno te dice una cosa, otro otra. Tiene que ver con todo lo que estamos viviendo también, ¿no? Debe ser más difícil eso. Pero bueno, bien, por ahora toco Pero madera. bueno, me alegro que vaya en orden. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Juan directamente ya no le interesa más la crisis y se va. Es un tipo que mira su ombligo y nada más, Juan, ¿eh? Ah, y la otra, y la compañera también, mirá vos, se fueron a la mierda. Bueno, nos vemos el lunes que viene, porque el sábado estamos con turno noche. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Chicos, nos vemos. Gracias. Nos Gracias. vemos. Chao.